Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 26. Cuando lo encuentre me indica con un fuerte amén. El día está bonito afuera, fresquito, el templo también. No es para dormir. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche, está hablando de Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo el varón, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, dígalo conmigo, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder estar reunidos en este lugar. Y queremos, Señor, siempre pedirte que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra y nos edifique, Señor, a través de ella, mientras, bendito Dios, meditamos. Que mi vida, Señor, sea un instrumento en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es: no basta con ser buenos. No basta con ser buenos. El pasaje que acabamos de leer es una de las historias bíblicas más conocidas, ¿sí? Esta historia es muy famosa en escuela dominical. Y cuando leemos este pasaje, se nos vienen a la mente imágenes como estas que van a tener en pantalla en este momento o en cualquier momento. Bueno, ahí está. Estas son las imágenes que ocupan los maestros de escuela dominical, ¿verdad? En el que vemos a Jacob prácticamente y las imágenes es un spoiler porque ya de una vez lo representan como un ángel. Tenemos otra imagen ahí también. ¿Sí? ¿Ha visto usted alguna vez estas imágenes? ¿Sí? Y esto es una historia muy interesante, ¿sí? Esto es lo primero que se nos viene a la mente cuando leemos este pasaje. De hecho, muchos de nuestros niños conocen bien cuando ven esta imagen y dicen, Jacob luchó con un ángel, ¿verdad? Y es bueno porque es un momento muy importante en la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Y también es un punto clave en la vida de Jacob y también en la historia de la humanidad, este pasaje que nosotros acabamos de leer. Y hemos comenzado esta enseñanza prácticamente como esas películas que inician por el final, ¿sí? Para luego hacer un recorrido de lo que pasó antes. Porque sabemos que Jacob luchó con este varón, pero la mayoría del tiempo no nos ponemos a pensar en cómo fue que Jacob llegó a este punto. ¿No es cierto? Pero es importante que para que nosotros podamos comprender hoy qué era lo que estaba pasando, por qué Jacob se encontraba en esta situación, de estos primeros 6 versículos que hemos leído, qué era lo que había pasado antes. Es importante.
Y para poder comprender mejor este pasaje es necesario conocer un poco más de la vida de Jacob. ¿Quién era él? ¿Quién era Jacob? ¿Quién eran sus padres? Vamos a ver, vamos a hacer preguntas de estilo escala dominical. ¿De quién era hijo Jacob? Hermanos, vamos a reprobar. Era hijo de Isaac. Eso quiere decir que era nieto de Abraham, ¿sí? Era hijo de Isaac, nieto de Abraham. Prácticamente era de los primeros descendientes de la familia patriarcal de Israel, ¿sí? Y, ¿saben? Jacob es la persona más joven, escuche bien, en bajarse a su propio hermano, ¿sí? Es la persona más joven en bajarse a su propio hermano. ¿Saben cómo dice Oseas 12:4? Desde el vientre materno, dice el profeta Oseas, engañó a su hermano. Imagínense, desde que era un bebé prácticamente, engañó a su hermano. La mayoría de nosotros piensa que la primera vez que Jacob se bajó a Esaú fue cuando le dijo, véndeme tu primogenitura, ¿no es cierto? ¿Sí? Y Jacob le dijo, bueno, te la vendo a cambio de una sopa de frijoles de seda con costilla, tortilla tostada y queso. ¿Sí? Sí. No sé dónde está mi imagen. Ahí está. Era un guiso rojo, dice la Biblia. Pero para nosotros esto es lo. Cuando estaba estudiando este mensaje en la semana, un joven me dijo, por ese plato vendo a mis dos hermanos también. Y a uno de ustedes ya están viendo para atrás a ver si los hermanos de la cocina han hecho algo hoy. De ojalá que. No se asuste si escuchó un grrr a la par suya. Sí, se da cuenta a veces cuando, es bueno cuando leemos la historia bíblica que tratemos de imaginarnos las cosas. A veces pensamos que el guiso que tenía Esaú, decimos, ¿cómo fue posible que Esaú vendiera su primogenitura por un plato de comida? Pero ya cuando la vemos así decimos, ¿no es cierto? Ahora, también a Jacob, fíjense, le pertenece también el primer caso de robo de identidad, identity theft. ¿Ustedes pensaban que era de estos tiempos, los fraudes de identidad? No. Jacob fue el primero. ¿Sí? Es el primer caso registrado en la historia cuando Jacob, impulsado por su madre, engañó ¿a quién? A su padre Isaac. ¿Para qué? Para obtener la bendición que le pertenecía a Esaú. ¿Qué fue lo que hizo? Se puso las ropas de Esaú y con el cabrito que habían cocinado para darle a Isaac, la mamá, la piel del cabrito, lo utilizó para ponerlo en los brazos de Jacob, porque Jacob era así como yo. Sí, de verdad. A mí no me sale barba. Ese ha sido mi sueño de toda la vida. Pero me sale más de este lado que de este. Entonces por eso me lo tengo que quitar. Entonces Jacob no tenía mucho vello. En cambio Esaú, dice la Biblia, que era pelo en pecho. ¿Sí? O sea, de cuando le sale el poco de pelo aquí. Entonces así era Esaú. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo la mamá de Jacob? Le puso eso para que cuando Isaac, que dice la escritura que por su vejez había comenzado a perder la vista, ya no miraba bien, cuando Isaac pidiera palparlo, en ese momento pudiera sentir los vellos en el cuerpo. Y bien inteligente, porque también le habían puesto la ropa de Esaú para que cuando Isaac se acercara y lo oliera, él pudiera sentir el aroma de Esaú. ¿Sí? Entonces, él tiene el primer caso de robo de identidad de la historia. Y así fue como Jacob le robó prácticamente de manera fraudulenta la bendición a su hermano Esaú. Así que ya ve, también usted tengan cuidado de los mensajes de texto que le caen diciendo que es una cosa. No crea en eso. También Esaú era
miren hermanos, Jacob era un tipo altamente capaz y astuto. Lo era. ¿Sí? Una persona muy lista. Jacob era muy, muy listo, con capacidad e iniciativa. Si una cosa no era Jacob, era una persona dormida. Era un tipo muy listo, con la mente bien despierta. Por eso tenía este tipo de conducta. Podríamos decir que Jacob cumple muy bien el perfil de un hombre de negocios de nuestra época. ¿Sabía? Sí, porque el que piensa que los grandes empresarios de nuestra época nunca han hecho trampa, no sé en qué mundo vive. Pero todos estos sucesos, provocaron la ira vengativa de su hermano Esaú. Primero, le quitó la primogenitura, ya vimos, con un plato de comida. Segundo, se hizo pasar por él para quitarle la bendición. Y esto, dice la escritura, que enojó a Esaú a tal grado que dijo él en su mente: va a llegar la muerte de mi padre, y cuando mi padre muera, yo voy a matar a mi hermano. Era serio, era un problema familiar como los que usted y yo conocemos. ¿Sí? No, es cierto. Por ejemplo, de donde es mi papá me dice, habían macheteados todos los fines de semana. Y a veces entre la misma familia. Pues aquí estamos viendo un caso. ¿Se da cuenta? Los personajes bíblicos son parecidos a nosotros. Entonces Esaú dijo: yo voy a matar a mi hermano. Cuando mi papá se muera, yo le arranco la cabeza. ¿Por qué? Porque 2 veces me bajó ya. Y a Esaú se le había olvidado que también en el vientre se lo había bajado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Rebeca le advirtió a Jacob y puso en marcha un plan. Si usted tiene abierta su Biblia en Génesis, vamos a ir al capítulo 27, los versículos del 43 al 46. Dice así: esta es Rebeca, la mamá de Jacob, hablándole a él. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán mi hermano en Aram, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Pues no somos tan buenos para olvidar, ¿verdad? Yo enviaré entonces y te traeré de allá, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Se estaba refiriendo a las mujeres que tenía Esaú. Entonces Isaac, vamos al 28, llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomarás de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces se hace, como decimos, el plan. ¿Para qué? Para salvar la vida de Jacob. Porque si Jacob se quedaba, eventualmente iba a morir. Y Rebeca, de manera muy astuta, le dice a Isaac: yo no quiero que mi hijo tome mujeres de aquí. Mándalo para otro lado. Viene Isaac y le dice: no tomes mujeres de aquí, ve a la casa de tu padre, ¿verdad? Y toma mujer de ahí. Entonces Jacob comienza su viaje. Y vamos aquí a adelantarnos bastante porque no podemos ir deteniéndonos mucho en toda la historia, si no, no vamos a terminar hoy. Jacob llega a Padán Aram y tendría lo que nosotros solemos llamar, ¿sabe qué? Un nuevo comienzo. Jacob iba a tener un nuevo comienzo, porque si hay algo que pueda darnos esa sensación de borrón y cuenta nueva, es cuando nos movemos a otro lugar. ¿No es cierto? Miren, hermanos, cuando nosotros tenemos una historia, cuando hemos cometido errores, cuando nos movemos de un lugar a otro, se siente como que si la vida comenzara otra vez.
¿Sabe por qué? Porque decimos, aquí a este lugar donde vengo no me conocen, no conocen mis errores, no conocen mi pasado. Y muchos de nosotros hemos huido de nuestro pasado de esa forma. ¿Sí? ¿Cuántos hemos sentido a veces de deseos de movernos del lugar que son provocados por cosas que nos han sucedido? ¿No es cierto? Y el moverse del lugar da esa sensación de como un nuevo comienzo. Jacob sentía prácticamente lo mismo. Es como si todo lo que pasó en ese momento quedara para siempre en el olvido. Podemos olvidarnos de eso. Podemos hacerlo a un lado. Ya no estamos en el lugar que nos está constantemente recordando de nuestros conflictos, de nuestros problemas. Por eso es que a veces decimos, quisiera dejarlo todo y salir volando. Pues esto le pasó a Jacob. Y eso fue exactamente lo que hizo. Lo dejó todo y salió volando. Y sabe, al principio todo parece marchar bien. Y usted puede ir en su casa y revisar toda la historia. Al principio todo parece como que sí está bien. ¿No se ha fijado que a veces nosotros decimos, no, todas las cosas se me están dando para hacer esto? Y tendemos a equiparar la voluntad de Dios con lo bien que nos salen las cosas. Y ese es un peligro. A Jacob también le comenzó a ir bien, porque lo primero que sucedió cuando Jacob se comenzó a mover hacia Padán Aram es que se encontró a Dios en el camino. ¿Sí? Se encuentra a Dios en el camino y tiene una visión de una escalera que está puesta en la tierra y pega en el cielo y ángeles de Dios suben y bajan. Nosotros diríamos, es la voluntad de Dios. ¿Sí? Luego de eso, pasa Jacob ese tiempo y llega donde su tío. ¿Y qué dice la escritura? Que su tío le da un buen recibimiento. Todavía mejor porque que a uno lo reciban bien. ¿No es cierto? Lo crítico es cuando uno llega y lo comienzan a ver mal. Entonces uno dice, híjole, aquí no soy bienvenido. Pero Jacob sucede todo lo contrario. Llega donde su tío y ¿saben qué le dijo el tío? Tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Qué bonito cuando a uno le dicen así, ¿verdad? O sea, le estaba diciendo, eres mi familia, te voy a acoger. Y si fuera poco, Jacob llega a Padán Aram y a la primera que se encuentra es Raquel. Y dice Jacob, esto tiene que ser la voluntad del Señor. ¿O no? O sea, todo, miren, van cayendo como piezas de dominó. Se encuentra al Señor, su tío lo recibe bien y a la primera que encuentra es a Raquel. Uno puede decir, aquí el Señor me está diciendo que tengo luz verde. Y al ver todo esto, Jacob piensa, parece que mi pasado ha quedado atrás. ¿Sí? Mi pasado ha quedado atrás. Solo necesito, dijo Jacob, ser bueno, honrado y trabajador de ahora en adelante para que mi pasado quede en el olvido. Para que quede en el olvido. Y eso fue lo que hizo. La escritura dice que comenzó a trabajar de forma diligente y honrada. El usurpador trabajando de forma honrada. El engañador trabajando de forma honrada. Para su tío comenzó a trabajar como pastor de ovejas. Primero habiendo convenido en trabajar 7 años para tomar a quién por esposa. ¿A quién, hermanos? Pues no se me duerma. A Raquel. Había convenido en trabajar 7 años para tomar a Raquel como esposa. Y saben, esos 7 años, la escritura va a decir que a Jacob, le parecieron como nada, porque amaba a Raquel, ¿sí? Y estaba trabajando también de forma honrada. Así que dijo, no lo sintió los 7 años. Sintió que pasaron así.
Quiere decir que el hombre decía en su mente, todo me está saliendo bien. Al cumplirse los 7 años, dice la historia, que Jacob le dijo a Labán, he cumplido el tiempo estipulado, así que dame a Raquel por esposa. ¿Sí? Dame a Raquel por esposa. Y fue en ese preciso instante en que Jacob sintió el verdadero terror. Sí. ¿Sabe por qué? Porque Jacob estaba a punto de cosechar lo que había hecho en su pasado. Por eso la Escritura dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Porque cuando Jacob despertó de su primera noche de bodas y vio para el lado, no vio el rostro de Raquel, sino que era el rostro de Lea, la hermana mayor de Raquel, que estaba junto a él. Se lo llevó el río. Se lo llevó el río. En ese momento, amados hermanos, Jacob se dio cuenta que su pasado lo había alcanzado. Qué duro es, ¿no es cierto?, cuando nos movemos de un lugar pensando que podemos y nuestro pasado regresa. Se dio cuenta que cuando Labán le dijo, tú eres sangre de mi carne y hueso de mis huesos, era verdad, porque también era un tramposo Labán. Sí. No era solo buen recibimiento. Casi que le estaba advirtiendo, te voy a bajar también. Pero es que, hermano, mire, parece, es bien risible. Pero cuando usted y yo estamos adormecidos por nuestro pecado, por el pasado, no logramos ver todas las banderitas rojas, como decimos hoy, todos los red flags, no los vemos. No los vemos. Cuando estamos jóvenes decimos, no vemos los red flags, es que yo lo amo, es que yo la amo. No vemos nada. Por eso es que unos hacen chiste de la palabra novio. O sea, no vio. No vio. No vieron los dos. Pero ese es chiste. Y, ¿sabe? En muchas de nuestras sociedades y culturas occidentales contemporáneas se puede a veces escuchar la frase, tú puedes ser bueno. Tú puedes cambiar tu pasado siendo bueno. Y sabe, usted puede ser bueno. Sí, lo puede ser. ¿Sabe qué es lo que la sociedad de hoy no nos dice? Es que no podemos llegar a ser lo suficientemente buenos. Claro, podemos hacer buenas obras. Usted puede salir hoy y también alguien inconverso, alguien que no cree en el Señor, le puede dar una buena comida a alguien que esté pasando necesidad en la calle, le puede ayudar, puede hacer una obra buena. Lo podemos hacer. Pero lo que el mundo no nos dice y lo que la sociedad no nos dice es que no podemos llegar a ser lo suficientemente buenos. Jacob lo pensó. Jacob lo hizo. Usted puede ir a revisar la historia bíblica. Jacob le trabajó de manera honrada a Labán. Nunca se lo quiso bajar. Por eso cuando Labán se lo encuentra, le dice, a ver, decime cuándo yo te robé una de tus ovejas. Cuándo yo te bajé. Le dice, ¿sabes? Cuando venía el depredador, si agarraba una oveja y yo se la lograba quitar, yo pagaba el daño. Jacob lo había intentado, pero su bondad no era suficiente para anular su pasado. Su bondad no era suficiente para corregir todo el bagaje que él traía detrás. No podemos borrar nuestros fallos, errores y pecados del pasado
con buenas acciones, hermano. No se puede. A veces caemos y como le digo, en la sociedad más que todo occidental caemos en ese error de pensar de que con ser buenos podemos borrar el mal que hemos hecho. No podemos. El tiempo no sana las heridas del pasado. Es cierto que se necesita tiempo para sanar, pero el tiempo no sana nuestras heridas ni corrige nuestra conducta. El tiempo puede empeorar una herida sin tratar, ¿sabía? Córtese y no se eche nada y diga, ya va a sanar. ¿Alguno de ustedes hace eso cuando se corta? O de los hermanos que trabajan aquí, que yo no sabía, por cierto, me acabo de dar cuenta que los que trabajan a veces en construcción, ¿cada cuánto es que se tienen que poner la vacuna del tétano? Alguien me dijo. Cada 6 meses, algunos. Cada año, ¿por qué? Porque si usted se corta con un pedazo de metal que está oxidado, ¿qué va a pasar con la mano? Usted no dice, el tiempo me va a sanar. El tiempo le va a arrancar la mano. Se le va a engangrenar y se le va a caer. El tiempo no sana las heridas. ¿Sí? Y ahora, amados hermanos, en esta situación que Jacob está, ¿sabe qué sucede? El ciclo se repite. Porque esto es lo que sucede cuando nosotros pensamos que con nuestra bondad podemos corregir. Jacob, que había llegado a su tío, ¿cómo había llegado? Huyendo de Esaú. Ahora emprende el regreso de vuelta a casa de Isaac, huyendo de su tío. ¿Se da cuenta? Está viendo el ciclo repitiéndose. Y es en este punto en el que Jacob se encuentra cuando sucede el encuentro con este varón. Es justamente en ese lugar que Jacob se encuentra, como prácticamente se ha podido experimentar que nada de lo que él pueda hacer es suficiente. ¿Para qué? Para cambiar el curso de su vida. Cuando se habla de las grandes batallas de la antigüedad o del pasado, siempre se hace referencia a batallas que hicieron una diferencia y cambiaron el curso de la historia de la humanidad. Y probablemente la última guerra que tuvo un impacto global de esa manera fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto sobre cómo las cosas suceden hoy en el mundo de hoy, en los avances tecnológicos, porque son conflictos enormes. Pero sabe, yo me atrevería a decir que el enfrentamiento que Jacob tuvo con este varón ha tenido un impacto mayor para la humanidad que cualquier otro. Así que ahora hemos hecho un recorrido y estamos también nosotros parados con Jacob, ¿sabe dónde? A las orillas del río Jaboc, en el vado de Jaboc. Y dice el versículo 22 del capítulo 32 de Génesis, si lo tiene ahí. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó Jacob? Solo. En la soledad, Jacob comienza a escuchar cómo se desvanecen los pasos de su familia y el balido de los animales que se alejan después de cruzar el río Jaboc. Jacob se está quedando atrás y él puede escuchar los pasos de su familia y el balido de los animales que desvaneciéndose, para quedarse completamente solo, tal vez con el sonido del río. Y quedándose completamente solo, es en esa soledad, hermanos, que Jacob comienza a reflexionar sobre su vida y se da cuenta
que a pesar de tratar de llevar una vida buena y honesta, hasta ese punto todavía vivía con el temor constante por la amenaza de muerte que Esaú le había hecho. Jacob se da cuenta que el temor que él pensó que había eliminado, el temor de muerte, simplemente, ¿sabe qué? Lo había escondido, lo había anestesiado un poco. Porque nosotros los humanos somos buenos para anestesiar los temores, ¿sí? ¿Sabe usted que una de las, ¿cómo se llama? De las razones por las cuales nosotros somos tan propensos a las adicciones, y digo somos, porque todos lo somos aquí, es para anestesiar nuestro temor, ¿sí? Es para anestesiar nuestro temor. El alcohol, las drogas, son anestésicos. ¿De qué? De nuestros temores. Y las buenas obras, hermano, puede ser también. ¿Sabía usted que los adictos a la adrenalina, ellos no se drogan ni nada, pero necesitan que emociones fuertes a cada momento? Son adictos a la adrenalina. Para ellos necesitan tirarse de un puente, tirarse de un avión en un paracaídas, estar cerquita de la muerte. ¿Por qué? Son adictos a la adrenalina. Jacob se da cuenta de que él había vivido con temor toda su vida y que solo lo había anestesiado. ¿Sí? ¿Sabe qué otra cosa nos anestesia a veces? El temor. Voy a ver, decimos, cómo está otro. Sí, es cierto. Y miremos nuestros tiempos de pantalla, son exagerados hoy en día. ¿Qué estamos haciendo? Anestesiando. Había vivido también ¿con qué? Con el temor de que su tío en cualquier momento podría traicionarlo. Jacob tenía temor de Labán. Usted lo puede leer en la escritura. Dice, tengo miedo. Le dijo, tenía miedo de que fueras y vinieras y me quitaras a mi familia y me quitaras todo el ganado que había adquirido. Tenía miedo. Se da cuenta en la soledad de que su vida había estado marcada por el engaño y por la traición. Los momentos de soledad, hermanos, son necesarios y Dios los ocupa para que podamos hacer una reflexión a conciencia de nosotros mismos, del estado de nuestra vida. ¿Por qué cree usted que el mundo se preocupa tanto en mantenernos conectados todo el tiempo? Distracciones por acá, distracciones por allá. ¿No se ha fijado que a veces decimos, no puedo tener un momento de calma y un momento de paz? Pero Dios, como sus hijos, nos va a empujar a momentos de soledad. Esos momentos de soledad son para que nosotros podamos hacer una reflexión del estado de nuestra vida. Jacob en ese momento puede darse cuenta de que todo su esfuerzo, todo lo que había luchado y trabajado, ¿sabe qué? Se quedaba corto. ¿De dónde cree que proviene a veces la sensación que nosotros nos sentimos insuficientes? Y por más que trabajemos y hagamos miles de horas extra, o tengamos un aumento o un mejor trabajo, o seamos buenos en algo, pero todavía hay vacío. Pero en la soledad nosotros podemos tranquilizarnos y reflexionar, como lo hizo Jacob. Y mientras Jacob meditaba en esto, Jacob estaba solo, recuerde. Mientras meditaba en esto, siente que alguien se le viene acercando. Bien fea esa sensación, ¿vea? ¿Ya la ha sentido usted? Que está solo y gira la cabeza. Porque siente algo, siente a alguien, ¿sí? Aunque a veces a nosotros nos da eso por ver mucha película de terror. Pero Jacob sintió a alguien. Jacob estaba meditando en eso. ¿Y sabe qué sucede? ¿Qué sucede cuando usted siente algo? Todos los sentidos de Jacob se ponen en alerta. ¿Sí? Por eso es que se nos eriza la piel. El que se nos erice la piel es un estado de alerta del cuerpo.
¿Y sabe qué comienza a preguntarse Jacob cuando siente la presencia de aquel hombre? ¿Será Labán que ha regresado para llevarse a toda mi familia y quitarme todas mis posesiones? Porque él vivía en temor. ¿O será Esaú que ha venido a vengarse? ¿No cree que todo eso le pasó por la mente a Jacob? Llegó un hombre, dice la escritura. ¿Sabe qué? Lo dice ahí. Y se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Se da cuenta que la escritura hace un corte, o sea, se quedó solo y de repente estaba con alguien. ¿Sabe por qué me imagino que fue así? Porque Jacob era igual que nosotros. Cuando usted va caminando por la calle y ve que alguien viene caminando medio raro, ¿qué hace? ¿Qué hace? Sea sincero conmigo. Al menos lo que yo hago. Mire, vamos y lo primero es que el puño se cierra. ¿O no? Sí, porque vamos, sentimos una alerta y lo primero es que el puño se cierra y la mente dice, yo a este me lo clavo primero antes que me clave a mí. Amados, es la verdad. Jacob siente la presencia del varón y no mediaron palabras. La Biblia no dice que hablaron antes, porque cuando Jacob lo sintió cerca, lo primero que hizo es que se le fue de golpe, se le fue. No lo digo yo, la Biblia dice que luchó, eso quiere decir luchar. No le dio un beso, ni siquiera le preguntó. Al principio no le pregunta que quién era. No, se le dejó ir. Jacob se sentía que su vida estaba en peligro. Los temores que él tenía dentro salieron a relucir y se avalancha contra aquel hombre. Y comienza una lucha que la escritura dice que duró toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. A diferencia de lo que muchos piensan, Jacob no luchó contra él mismo. Esta no era una lucha interna, hermanos. Él no lo sabía, pero estaba luchando con Dios mismo. Sí. Porque cuando estamos así en esta condición lleno de temores, no nos damos cuenta de cuando nos hemos comenzado a forcejear con Dios mismo. Y pensamos que son otras cosas, pero no. Es Dios mismo luchando con nosotros. No es una batalla, porque ahora se habla mucho de eso también. No, medite, calme, luche con su hombre interior. Pues no, aquí Jacob estaba luchando con Dios mismo. Porque solo esa lucha en realidad va a llevarnos al destino que estamos esperando. Luchando estaban todavía cuando dice la escritura que el ángel del Señor se da cuenta que Jacob no iba a ceder. Miren, hermanos, Jacob era pastor de ovejas, ¿sí? Y los pastores de ovejas, a diferencia de lo que nosotros a veces pensamos que son bien tranquilos y que andan con el bastoncito, los pastores de ovejas, lo dice la escritura, David se lo dijo a Saúl, venían osos y venían leones. Amados hermanos, los osos son de las criaturas más fuertes sobre la faz del planeta. Un oso lo puede matar a usted con una manada si las garras son de 2 pulgadas. Pero los pastores estaban acostumbrados ¿a qué? A tratar y a lidiar con leones, con osos que venían a querer comerse el ganado. Era gente con una fuerza, amados hermanos, extraordinaria. Levantar una oveja, no crea usted que es cosa sencilla. Requiere de maña y esfuerzo. Entonces el ángel se da cuenta que Jacob no lo va a soltar. Y aquí sucede algo muy interesante. Mire el versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El ángel lo toca aquí, en esta parte, aquí. Y se la zafa, se la descoyunta. ¿Sabe que esta que usted tiene aquí? Tóquese conmigo. Hágale. Aquí hay fuerza.
esta articulación que tenemos acá es la articulación más estable de todo el cuerpo. No hay articulación más estable que la articulación del muslo. Para descoyuntarla se necesita una fuerza exagerada que la mayoría de los casos es provocada nada más por accidentes automovilísticos. Por eso las personas que han tenido accidentes automovilísticos y se les ha zafado ha sido por la fuerza brutal del accidente. No se desencaja con facilidad. Y la Escritura dice que el ángel del Señor lo tocó y se le descoyuntó. No era cualquier hombre el que estaba luchando con Jacob. Era el mismo ángel del Señor luchando con él. Y al descoyuntarle esa articulación, ¿sabe qué le estaba diciendo el Señor a Jacob? Tu fuerza no es suficiente. Lo que tú haces, lo que tú piensas que puede librarte, no es suficiente. Porque nuestra fortaleza se queda chiquita ante la fuerza y la potencia de nuestro Dios. Es aquí donde Jacob se da cuenta que su contrincante, ¿sabe qué? No era un ser humano común y corriente. No lo era. Entonces, en lugar de seguir luchando, y esto es lo que me gusta de Jacob, al darse cuenta Jacob que su contrincante no era una persona normal, estaba luchando contra una persona que le había nada más tocado el muslo y se le había zafado. Por cierto, el dolor de eso es, solo las mujeres pueden ganarnos con el parto. El dolor de que se descoyunte esto. Entonces, Jacob se da cuenta y ¿qué hace? En lugar de seguir luchando con él, se aferra a él y lo abraza. Y por eso, cuando Jacob se da cuenta, lo agarra con todas sus fuerzas y le dice: no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. No te voy a soltar. Ahora ya no era Jacob tirando manadas y haciendo, no. Ahora estaba completamente agarrado de él y no se iba a soltar hasta que lo bendijera. No te soltaré si no me bendices. Y sabe, Jacob no estaba hablando de bendiciones materiales. No estaba hablando de eso. Porque a los predicadores de la prosperidad les gusta bastante predicar aquí para decir, pide tu bendición. Pues sí, hay que pedir la bendición, pero Jacob no se refería a una bendición material. Jacob tenía la plata suficiente. Que no vio, ¿sabe qué tipo de regalos les mandó a Esaú para tratar de calmarle? Miren lo que dice el versículo 13 y 15 del capítulo 32. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Oiga el presente: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. ¿Cuántos hubiéramos querido hacer Esaú? Ya con una de estas tenemos hecha, hermano. Amados hermanos, ¿sabe usted lo difícil para los ganaderos de hoy tener un patrimonio como este? Jacob lo tenía. Cuando Jacob le dice al Señor: no te soltaré si no me bendices, no era que le estaba pidiendo vacas y ovejas. No estaba hablando Jacob de ese tipo de bendición. Era rico. Tenía, amado hermano, dar un regalo de esos. Podríamos decir que era como que nada más estaba quitando un pelito de encima. Era un hombre multimillonario si lo ponemos en nuestra época. Pero Jacob viene y le dice: no te dejaré si no me bendices. Entonces el ángel le pregunta, ¿qué le pregunta? En el versículo 27.
¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué has hecho? Porque cuando Dios pregunta, hermanos, ha llegado la hora de la verdad. Y Dios nos sigue preguntando a nosotros: ¿quién eres tú? Sin máscaras, sin todo lo que dices tener, sin todo lo que dices hacer. ¿Quién eres? Eso era lo que le estaba preguntando el ángel. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué? Porque el nombre Jacob significa suplantador o engañador. Para Jacob su nombre estaba profundamente conectado con su historia y revelaba, ¿sabe qué era lo que revelaba el nombre de Jacob? Una vida tratando de alcanzar el éxito por medio de su propia fuerza y de sus propias estrategias. Jacob le tuvo que decir: sí, yo soy el engañador, el que se baja a la gente. Ese soy yo. Ahí nos quiere llevar el Señor a todos. Que nosotros podamos decirle a Él quiénes somos. ¿Sabe? Esto es una de las cosas que a mí me apasiona de nuestro Dios. Él siempre pregunta. En el Edén le dijo a Adán: ¿a dónde estás? ¿Qué has hecho? A Agar le dijo: ¿quién eres? ¿Y de dónde vienes y hacia dónde vas? El Señor nos pregunta lo mismo. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? Y luego de esto, le dice el varón: no se dirá, en el versículo 28, no se dirá más tu nombre, Jacob. Ya no se dirá más tu nombre, el que lucha con sus propias fuerzas, mañas y estrategias. Ya no se dirá más. Porque ninguna de esas cosas jamás será suficiente. Ninguna, hermano. Nosotros somos buenos a veces para exaltar esas cualidades. No, que buzo, soy listo. Pero el Señor le dijo: ya no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, que significa Dios lucha o Dios prevalece. Le dijo: tu nombre será Israel, el que depende de Dios, porque Dios es el que prevalece. Ese es el mensaje de esta historia. ¿Cuál? Que Dios prevalece. Por eso dice la Escritura: marchítase la hierba, sécase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No era una bendición de tener riquezas materiales. Le estaba diciendo: tú toda tu vida te has esforzado. No le estaba no reconociendo el esfuerzo, pero le dijo: eso nunca será suficiente. Nunca. Cuando usted ve la historia, había tratado de arreglar la relación de Saúl. Ya lo leímos. ¿Cómo? Con regalos, con sus propias mañas. Con Labán exactamente lo mismo. Pero el Señor viene, se encuentra con él, lo toca y le dice: te voy a cambiar el nombre para siempre. Ya no se dirá: eres un engañador, eres un mujeriego. No, eres aquel que depende de Dios, porque Dios es el que prevalece. Amén. Dios es el que prevalece. Y dice la Escritura: y lo bendijo allí, al final del versículo 29, y lo bendijo allí. ¿Qué es esto? Le mostró su gracia, perdonándole los pecados. ¿Sí? Perdonándole los pecados. Y usted me puede decir: hermano, pero en ningún lugar dice en la Escritura que el ángel le haya perdonado los pecados. No, pero está implícito. Y de hecho, la traducción al lenguaje actual de Oseas 12 dice:
y le rogó allí y le pidió perdón por sus pecados y el Señor le perdonó. ¿Sabe por qué dice eso? Bueno, primero, esa no es una traducción de palabra por palabra, sino del sentido del texto. Porque cuando en esa cultura se pedía por gracia y favor por este tipo de bendición, le estaba diciendo: muéstrame tu gracia y tu favor perdonándome los pecados. Por eso es que la vida de Jacob de este punto en adelante fue transformada. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios. Miren lo que dice el Salmo 32, 1. Vaya conmigo rapidito ahí. Salmo 32, capítulo 1. Lo tiene, dice: bienaventurado aquel. Oiga, bienaventurado. Podemos decir bendito aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa es la bendición que Jacob buscaba. El perdón de sus pecados. La limpieza de su alma. Por eso es que cuando el enfrentamiento termina, Jacob mismo dice: vi a Dios cara a cara. Y no dice: y me hice más rico. Dice: y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esa fue la bendición que Jacob anhelaba y la bendición que experimentó en ese momento. La bendición que Dios le otorga no tiene nada que ver con las cosas materiales, sino con la transformación de su alma. La batalla de Jacob con el ángel del Señor, hermanos, era una prefiguración de ¿qué? De lo que Dios había de hacer por toda la humanidad. Porque absolutamente nada de lo que podamos lograr en nuestra vida podrá en realidad satisfacer la necesidad de nuestra alma. Nada. La humanidad siempre se ha preguntado: ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Siempre queremos ser nosotros. Porque siempre hemos pensado que podemos hacer algo. Pero ¿sabe? Jesús le dijo a los que le preguntaron esto en Juan. Le dijeron: ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Eso es todo lo que se necesita. Jacob creyó, estando con el ángel, que con quien estaba luchando era con Dios mismo, y dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora esa misma bendición está disponible para todos nosotros. ¿A través de quién? A través de la persona de Jesucristo. Por eso nosotros decimos que queremos creer en Él y poner nuestra confianza en Él. Porque en Cristo Jesús Dios sigue prevaleciendo. Amén. Dios sigue prevaleciendo. No basta con ser buenos. Necesitamos poner nuestra confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. No basta con ser buenos. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.